certamen, entonces entraría lo que es la clase 11 y la clase que sigue. Así es. Gracias. Que solamente va a ser aplicación de integrales, que es área bajo la curva, y ecuaciones de primer orden, ecuaciones diferenciales de primer orden, y un ejemplo de ecuación diferencial de segundo orden. Solamente eso. Va a ser una prueba cortita. Y de hecho, lo más probable que tengamos la prueba de tipo online. A lo mejor ya no va a ser una prueba de desarrollo, sino que una prueba alternativa, que va a ser un poco más sencilla, digamos. Ya. Profe, me dice que hay aplicaciones integrales, área bajo la curva, ¿y qué más? Y ecuaciones diferenciales ordinarias, pero traten de no buscar el tópico, porque ese tópico es demasiado extenso y nosotros solamente nos vamos a enfocar en ecuaciones de primer orden, en algún tipo, o sea, solamente en una familia de ecuaciones de primer orden, y vamos a ver un ejemplo de ecuaciones de segundo orden, que tienen que ver con una aplicación de un sistema masa-resorte. Así que hoy día, como les comentaba, vamos a tratar de terminar con aplicaciones, o sea, con área bajo la curva, y Gilberto va a avanzar un poco en la introducción de ecuaciones diferenciales ordinarias. Recuerden que la prueba la vamos a tener el día 10 de agosto. Y lo más probable es que la prueba no sea una prueba de desarrollo, sino que sea solamente una prueba de alternativa vía online. ¿Ya? No hay ninguna otra duda, si no partimos con la materia. Espero que todos hayan bajado la clase 11 de aula para que vayamos avanzando lo más rápido posible. ¿Ya? Lo más probable es que la clase de hoy quizás sea un poquito más corta que la usual. Así que para que no, les pido por favor, para que no se nos pegue para que no se les pegue mi video con mi audio, todos traten de apagar su cámara. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, voy a comenzar con la clase. Ya. Profe, una consulta del certamen que corrigió. El ejercicio número 1 me quedaron muchas dudas de cómo se hacía. No sé si habrá un tiempo en esta clase o la otra para ver cómo se hacía. No, eso tendríamos que verlo fuera de la clase, porque estamos medio justos con el tiempo para alcanzar a pasar la materia. Si tiene alguna duda, después nos puede escribir o puede hacer un Zoom por afuera, pero después, no en la clase. Ok, gracias. Okay. Ya, jóvenes, voy a estar tratando de usar lo más posible la pizarra, así que por eso les decía que es importante que bajen la clase del día de hoy y que la tengan ahí, para que vayamos avanzando a la par, yo con la pizarra y ustedes con las PPTs. ¿Ya? Entonces, voy a dar comienzo con la grabación de la clase. Entonces, esta corresponde ya a la clase 11 del curso, ¿ok? Y vamos a partir ahora con la integral definida, ¿sí? Y con una de sus aplicaciones más importantes, que tiene que ver con área bajo la curva, ¿ok? Entonces, como les decía, yo voy a tratar de ir avanzando con la pizarra y ustedes al mismo tiempo, por favor, vayan avanzando con los PPTs, ¿sí? ¿Todos pueden ver la pantalla, la pizarra? Sí, se puede ver, pero parece que la cámara está muy apuntando hacia arriba. ¿Pero puede ver la pizarra? Yo ahora Sí, estoy profe. compartiendo la cámara que tengo externa, no la cámara del computador.
Sí, profe, se ve. Ya. Entonces, estoy en la página 2 de las PPTs que les mandé. Entonces, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy día como tópico es algo que se denomina la integral definida. ¿Sí? ¿Todos pueden ver bien? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es la gracia de la integral definida? Recuerden que anteriormente, ¿sí? Cada vez que estuvimos conversando cosas acerca de integración, siempre solamente nos referimos a un cálculo de este estilo, ¿sí? Ese tipo de cálculos es lo que se denomina como integral indefinida, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia de la integral definida es que dentro de toda esta simbología es que vamos a adicionar dos parámetros más, que tiene que ver con un parámetro que vamos a colocar acá abajo y otro acá arriba, ¿ya? Donde estamos colocando dos letras A y B. ¿Y cuál es el significado de esta simbología nueva, que se denomina integral definida? Es el siguiente. Entonces, si uno asume que la función f es una función que es continua, ¿ya? Si estoy en un intervalito, donde digamos que la f va de un intervalo a b a r, digamos que es una función continua. Ojo, también también se acepta que la función sea seccionalmente continua dentro del intervalo, ¿ok? Y que sea acotada y no negativa, ¿ok? Es decir, vamos a suponer que esto solamente, por ejemplo, y por ahora, tiene imagen en los reales positivos, que también podría incluir el 0. Entonces, esa integral que está ahí, ¿ok? Va a equivaler a hacer lo siguiente. Si yo estoy trabajando en el intervalo AB, y yo aquí tengo una función, esta es mi función f, ¿ya? Esta simbología va a representar el área que se encuentra bajo la curva. Es decir, todo lo que tenemos ahí. ¿Ya? Esto es, o sea, esta área que está acá, esa área, va a ser igual a esta integral entre a y b de f de x en dx. ¿Ok? Vamos a ir avanzando un poco de cómo uno puede construir esta integral. Vamos a ver algo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, sus dos versiones, ¿ya? Donde el segundo teorema fundamental del cálculo me dice explícitamente el cómo yo puedo calcular esa integral que está ahí, ¿ya? Ahora, por favor, pasen a la página 3 de las PPTs, ¿ya? Donde en la página 3, si se dan cuenta, prácticamente lo que estoy diciendo es justamente esto, de que si yo tengo una función que es positiva, y si yo estoy trabajando en el intervalo A y B, lo que va a ocurrir es que esta integral, esta simbología, no va a ser nada más que el cálculo del área que se Profe, encuentra dice bajo la arco curva. ahí, ¿Ya? abajo donde escribió lo último. Área. Área. Ya. ¿Ya? Entonces, para poder ir, o sea, dense cuenta que para darle sentido a esto de que sea un área, es que estamos pidiendo que la función sea positiva, ¿cierto? Pero una forma de poder generalizar este cálculo de área bajo la curva, cualquiera sea la curva, no necesariamente una curva positiva, ¿ya? Es que se introduce lo que se conoce como la integral de Riemann, ¿ya? Vamos, por favor, pásense a la página 4 de las PPTs, ¿ok? Entonces, ¿cómo se construye la integral de Riemann? La integral de Riemann se construye de la siguiente manera, ¿vale? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, aquí tengo mi intervalo AB, lo que vamos a hacer es una partición de este intervalo.
Es decir, imagínense que al punto A lo vamos a llamar x0, al siguiente puntito de la partición x1, al siguiente puntito x2, y así sucesivamente hasta que llegamos a un x igual a b, ¿ya? Esta partición puede tener distinto largo, da lo mismo como uno la construya, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer, darse cuenta, es ver alguna manera de cómo poder calcular esta área bajo la curva, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de una función que es integrable. Ya, se ocurre lo siguiente. Imagínense que en este intervalo, el cual ustedes lo particionaron, aquí vamos a poner x0, x1, x2, así sucesivamente hasta xn-1. Aquí tenemos nuestra curva, nuestra función f, cualquiera que ella sea, y dentro de cada uno de estos intervalitos, lo que vamos a hacer es escoger un punto que llamémoslos, por ejemplo, aquí un C0, aquí un C1, y hasta acá un Cn-1, es decir, un punto en el interior de este intervalo, que, ojo, que también podría ser alguno de los extremos, ¿ya? Y dense cuenta que si yo quisiera calcular el área bajo la curva, una buena aproximación sería la siguiente. Voy a ver cuánto vale la imagen de este punto C0, ¿ya? Y lo que voy a hacer acá es ahora calcular el área de ese rectangulito con base esa distancia y con altura f de C0. ¿Sí? Lo mismo voy a tratar de hacer con el siguiente intervalo. Yo tengo C1, voy a ver su imagen, por ende su altura. ¿Sí? Y aquí voy a armar otro rectangulito. ¿Cierto? Y así sucesivamente posición que tengo, hasta que llego hasta el último. El último puntito, voy a mirar su imagen, que va a ser f de c sub n-1, y aquí voy a generar un rectangulito con esa altura, y esta base que está acá. ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta, ¿ya? Una aproximación de esta área, ¿qué es lo que sería? Yo tendría que sumar, ¿cierto? F en C0 por x1 menos x0. Esto le tendría que sumar el área del siguiente rectangulito, que tiene altura f de C1, multiplicado por la base, que sería la diferencia entre x2 menos x1, y así sucesivamente hasta el último rectangulito, que tiene área, altura, f de c sub n, menos 1, por xn menos xn menos 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a borrar el lado acá. Esta suma que está acá, la vamos a escribir de una manera más compacta, con el símbolo de sumatoria. ¿Sí?
este símbolo que está acá no es nada más que abreviar toda esta suma que está acá, ¿sí? Esto es una suma que va corriendo con un índice i que va desde 0 hasta n. Es decir, esto suma f cuando yo tomo i igual a 0, es decir, C0 en C1 menos x en 0, después toma i igual a 1 y se lo suma, que sería este término que está acá, hasta que llega hasta el último, ¿sí? Entonces recuerden que este simbolito que está acá no es nada más que sumar todos estos términos moviendo el índice i desde 0 hasta n-1, ¿ya? Entonces, si yo en esta suma tomo cualquier... Profe, disculpe, ¿lo Sí. podría repetir de nuevo, porfa? Lo de la sumatoria. Lo que pasa es que se queda un poco pegado. Ya. Esta suma que está acá, vamos a poner así acá abajo, no es nada más que hacer una suma por todos los términos que se generan cuando yo varío el índice i cuando va desde 0 hasta n-1. Es decir, primero yo varío en 0, eso es f en c sub 0 por x en 0 más 1 menos x0, ¿cierto? Más, ahora paso cuando voy a pasar al siguiente valor de i, que es 1. F en C sub 1 por x en 1 más. Este valor que puede tomar i, que sería C sub 2 por x en 2 más 1 menos x2. Y así sucesivamente voy sumando hasta que llego hasta el último valor que puede tomar el índice i, que es n-1, es decir, f en c sub n-1 por x sub n-1 más 1 menos x sub n-1. Entonces, si se dan cuenta, esta suma que está acá es justamente lo que escribimos hace un segundo acá en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, recuerden que este simbolito de sumatoria no es nada más que sumar, muevo el índice i desde 0 hasta n-1, es decir, cuando se generan todos estos valores. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Como está grabado, esto lo voy a borrar. Entonces, cuando vamos a decir, ¿ok?, que una función va a ser Riemann integrable. Cuando hacemos lo siguiente, es cuando, si yo considero esta suma que está acá, si yo a esta suma le calculo el límite, esto lo vamos a escribir así y voy a decir inmediato qué es lo que significa, ¿ya? Cuando la norma de esta P, ¿qué va a ser la P? La P es esta partición que está acá, ¿ya? La P va a ser particionar el intervalo de A hasta B con n numeritos, o sea, con n más 1 números, ¿ok? Pero ¿qué significa qué significa esta simbología? La simbología de que esto se vaya a 0, ¿ok?, es equivalente a decir que el más grande de estas diferencias tienda a 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que todos estos intervalitos que yo estoy generando mediante la partición, el hecho que se vayan a 0 significa que estos intervalitos se van a ir haciendo cada vez más pequeños. Es decir, cuando yo considero que estos intervalos tienden a 0, si ese límite existe o esta suma existe, ¿ya?,
vamos a decir que en ese caso la función va a ser Riemann integrable. ¿Sí? Lo explico de otra manera. Déjenme borrar acá. Lo vamos a hacer de una forma un poco más gráfica. Imagínense que vamos a estar acá primero. Yo estoy en el intervalo AB, tengo mi función, y aquí yo hago una partición con 3 puntos, es decir, x0, x1, x2. Y nos vamos a tomar el punto medio como el puntito C0, y aquí el punto medio como el puntito C1. Entonces, como ya lo conversamos, ya aquí yo puedo ver la imagen de este punto, genero un rectangulito, ¿cierto? En el siguiente intervalo veo la imagen de este punto, esto sería f de C0, tendría f de C1, y genero un rectangulito con esa altura, ¿cierto? Y si yo quisiera aproximar el área, ¿cierto? El área que está acá, yo la aproximaría con el área de estos dos rectangulitos, es decir, sería la altura, que es f de C0, por la base, y la base es x1 menos x0. Más tendría que ser el área del siguiente rectángulo, que tiene altura f de C1 por x2 menos x1. Ahora, ¿qué podría hacer? Esta partición la podría refinar. Es decir, en vez de considerar solamente 2 puntitos, hagamos lo siguiente. Tengo x0, tenía 3 puntitos, lo que vamos a hacer ahora es poner 2 más, es decir, x0, x1, x2, x3, x4. Y aquí tengo la función. Y quiero tratar de aproximar el área que existe bajo la curva. Entonces, aquí me voy a tomar un punto C0, un C1, un C2, un C3, y genero estos rectangulitos. ¿Sí? Y ahora esta nueva área, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular de la manera siguiente. Como el área de este rectángulo, que tiene altura f de C0 por su base, que es x1 menos x0. El siguiente sería f de C1, x2 menos x1. El rectángulo siguiente ¿se entendió? Y así sucesivamente uno podría ir refinando esta suma, donde ahora yo tengo una partición del estilo un x0, y muy pegadito a él tengo un x1, muy pegadito a él tengo un x2, y así sucesivamente hasta que llego hasta el último, que lo vamos a llamar xn. Entonces, lo que se hace acá es que escogemos algún puntito dentro de cada intervalito, ¿cierto? Y generamos los rectangulitos. Así sucesivamente hasta el último.
¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Todas esas áreas, ¿qué es lo que van a hacer? F en C sub 0 por x1 menos x0 más y así sucesivamente hasta el último rectangulito, que es F en C sub n menos 1 por xn menos xn menos 1. ¿Sí? Y recuerden que toda esta suma habíamos dicho que se puede escribir con el símbolo de sumatoria con un índice que va a ir desde 0 hasta n-1 y esto es f de c sub i por x sub i más 1 menos x sub i. ¿Sí? Y lo del límite simplemente significa que el ancho de estos intervalitos cada vez va siendo más y más pequeño. Dense cuenta que yo a medida que los intervalos van disminuyendo en su ancho, la aproximación del área cada vez es mucho mejor. Pero cuando yo esta partición la tiro al límite, es decir, estos intervalitos los hago muy, muy pequeños, infinitesimalmente pequeños, justamente esa suma tendría que coincidir, ¿cierto?, con el área bajo la curva. Entonces, en el límite, si esta suma converge, es que uno dice que esta función, que está acá, es Riemann integrable. ¿Sí? Y esta suma, justamente, si existe, se denota como integral de AB de f de x en dx. ¿Ya? Ahora, obviamente, sería muy engorroso calcular las áreas bajo la curva de esta manera, ¿sí? Porque uno tendría que estudiar mucho distintos tipos de sumas y eso se va a complicar dependiendo de qué tan compleja sea la función f. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por favor, pasen a la PPT-5. Bueno, si me permiten un segundo. Vamos a volver un poco a las PPTs. Lo que estoy hablando sobre la suma de Riemann, como les decía, está en la PPT-4, donde una forma de poder calcularlo es justamente como se lo estaba haciendo aquí en la pizarra, ¿ya? Donde, si se dan cuenta, acá uno particiona el intervalito donde uno está trabajando y en cada uno de los intervalitos uno escoge un numerito, un C1, un C2 y así sucesivamente, y el área bajo la curva lo que uno trata de hacer es aproximarla mediante estos rectangulitos, ¿ya? Entonces, pero bueno, como ya vimos, hacer estas sumas y que tiendan a infinito es muy complejo. Entonces, otra manera de generar esto va a ser vía el teorema fundamental del cálculo. Pero antes de eso, es que quiero ver dos propiedades que son muy importantes. Vamos a volver a la pizarra. Ahora vamos a la PPT-6. Es lo siguiente, si yo tengo dos funciones que son Riemann integrales, digamos que yo tengo una FG, funciones Riemann integrables, ¿ya? Entonces ocurre que la integral definida, es decir, la integral de A a B, de la suma
y resta de dos funciones, ya al igual que en el caso de, de integración indefinida, integral entre A y B de dos funciones se puede transformar en suma y resta de sus integrales. ¿Ya? Y lo mismo ocurre si es que yo tengo un parámetro que sea una constante, al igual que en el caso de integrales indefinidas, las constantes pueden salir afuera. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a una de las cosas más importantes que tiene que ver con el cálculo diferencial e integral, ¿ya? Que se denomina, bueno, vamos a pasar a la PPT número 7, que se denomina el teorema fundamental del cálculo. El primero, ¿qué es lo que me dice? Me dice lo siguiente. Imagínense que usted tiene una integral, ya, que sea una función que sea del tipo Riemann integrable, ¿ya? Entonces, uno puede decir que la siguiente cantidad va a ser la integral definida, disculpen. Vamos a llamar a esta función, una f mayúscula, como la integral de a hasta x de un f de t en dt. Recuerden que lo que está dentro de la integral es una variable muda, así que da lo mismo si es que uno la cambia. El hecho que la función dependa de x es porque acá la integral, acá arriba, dense cuenta, está dependiendo de la variable x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? El primer teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Es que si yo tengo esta función f, que puede ser continua o incluso seccionalmente continua, lo que ocurre es de que esta función que está acá, esta integral indefinida, es una función que es diferenciable, ¿ya? Es decir, esta f mayúscula es diferenciable en cualquier punto x0, ya recuerden que estamos pensando en la integral entre a y b, que viva en este intervalo. ¿Ya? Y además ocurre que su derivada, no, puede ser intervalo cerrado, disculpen. Uno puede llegar acá hasta el borde. Y además su derivada en x0 no es nada más que la función evaluada en x0. ¿Sí? Entonces, esto me está diciendo algo muy importante. El primer teorema fundamental del cálculo me dice que tomar una integral que sea definida es un proceso que es continuo y diferenciable. ¿Ya? Pasemos, por favor, a la PPT número 8, ¿ya? Donde en la PPT número 8 está expuesto el segundo teorema fundamental del cálculo, donde el segundo teorema fundamental del cálculo sí nos dice el cómo poder calcular de una forma mucho más sencilla esta integral definida. Entonces, supongan que tiene lo siguiente. Imagínense que tiene una función f que va de a a b a los números reales. Entonces, recuerden que acá ya no necesito una función que solamente sea positiva, ¿ya? Una función Riemann integrable. Y imagínense que g es una primitiva de la función f. ¿Sí?
¿Se recuerdan qué es lo que significaba de que una función fuese una primitiva de otra? La integral. Era al revés. Era de que la derivada de la g me tenía que dar la función f, ¿cierto? ¿O no? ¿O era al revés? ¿La antiderivada? La primitiva era la antiderivada. ¿Qué es lo que significaba que la función g fuese una primitiva de la función f? Que la Que f es la derivada. g es la derivada de f. Que la derivada de la g tenía que ser la derivada de la f. ¿Ya? Entonces, La integral. ¿qué es lo que me dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Me dice que usted calcula la integral definida entre a y b de una función f de x, que ya sabemos que eso es equivalente a calcular el área bajo la curva de la función f en el intervalo AB. Esto se puede calcular simplemente conociendo una primitiva de la función f, que en este caso es g, evaluándola en el extremo superior y restando la misma función g, la primitiva, en el extremo inferior. ¿Ya? Obviamente, si se dan cuenta, eso es mucho más sencillo que calcular estas subprimas que habíamos considerado antes. ¿Sí? Si me permiten un segundo, hay un alumno que quiere entrar. Voy a parar un poco el video. Entonces, si se dan cuenta, con el segundo teorema fundamental del cálculo, lo que me dice es que, bueno, en términos de aplicaciones, si usted quiere calcular la integral definida, que recuerden que esto no es nada más que el cálculo del área bajo la curva de la función f, esto se puede obtener mediante la primitiva de la función f, evaluándola en los extremos y restándola. ¿Ya? Vamos a la PPT número 9 para que veamos un ejemplo en concreto inmediatamente, para que se entienda lo que estamos haciendo. Imagínense que ustedes quisieran calcular la integral entre 0 y pi de la función coseno de x en dx. ¿Ya? Si ustedes quieren calcular esa integral definida, ¿ya? Recuerden que lo que necesitan es conocer la primitiva de la función que está integrándose. ¿Cuál es una primitiva de la función coseno? La función seno, porque recuerden que la derivada del seno es coseno. Entonces, esto es seno de x, ¿ya? Y esta notación, que voy a colocar ahora, hace referencia al segundo teorema fundamental del cálculo. Esta rayita entre 0 y pi. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental del cálculo, ¿qué es lo que me dice? Me dice que esta integral definida es la primitiva de la función de adentro, es decir, seno, evaluado en el extremo superior, menos la primitiva de la función evaluada en el extremo inferior. ¿Ya? Y esta notación que está acá es un resumen de eso. ¿Sí? Ahora, tratemos de ir conectando inmediatamente con esta idea de área bajo la curva. ¿Cómo es la función coseno? Aquí tengo pi medios y aquí tengo pi. ¿Cuánto vale el coseno en 0?
Jóvenes. Coseno en 0 vale 1, ¿cierto? Entonces, la función coseno es una función así, entre 0 y pi. ¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando la función está sola, ya lo que uno hace es, bueno, como partimos la clase al principio, es calcular el área bajo la curva y, bueno, ojo, y obviamente con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, cuando yo aquí vamos a tratar de rayar quién es el área bajo la curva de la función coseno entre 0 y pi. Entre 0 y pi medio es esta área que está acá. Y entre pi medios y pi es esa función que está ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el seno en pi? Jóvenes. 0. Vale 0, ¿cierto? ¿Y cuánto vale el seno en 0? 0. Entonces, si se dan cuenta, toda esta integral que está acá, ¿ya? Me está dando 0. ¿Por qué? Porque yo tengo esta área que está acá, ¿sí? Y vamos a hacer el cálculo, si me permiten, vamos a hacer en dos partes, ¿ya? Imagínense que yo primero calculo la integral definida entre 0 y pi medios. Si yo lo hago entre 0 y pi medios, ¿cierto? ¿Cuánto me da esto? Me es seno de pi medios menos seno en 0. ¿Cuánto vale seno en pi medios? Vale 1. ¿Y cuánto vale seno en 0? Bueno, ya lo dijeron, vale 0. Entonces, toda esta integral que está acá, o si quieren, toda esta área que está aquí marcada, vale 1. ¿Sí? Imagínense que ahora yo, en vez de haber hecho el cálculo entre 0 y pi medio, yo lo hubiese hecho entre pi medios hasta pi. Entonces, aquí la primitiva no cambia, lo único que cambian son los extremos, es decir, esto iría desde pi medios hasta pi. Entonces, la primera evaluación sería en pi y la segunda en pi medios. ¿Cuánto vale el seno en pi? El seno en pi vale 0. 0. Seno en pi medios vale 1. Entonces, esta integral quedaría como menos 1. Entonces, toda esta área que está acá vale menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí, ojo con lo que se está calculando. No por el hecho de que yo esté considerando el área bajo la curva, ¿ya? Eso va a estar hablando de un área positiva. Yo, para asegurarme de que el área sea positiva, y eso es lo que vamos a ver más adelante, para asegurarme de que esto sea positivo, siempre, si no lo coloco, ¿ya? Eso va a estar hablando o permite, ¿ok?, hablar de un área positiva o un área negativa, ¿sí? Se va a hablar de un área positiva cuando la curva, y justamente como partimos la clase, sea una función positiva. Pero si la función llega a ser negativa, ya este cálculo habla de un valor de área negativo. ¿Sí? Y obviamente, como la función coseno es una función entre 0 y pi, digamos que es simétrica con respecto a las áreas, la suma de esta área más la suma de esa área se cancela. ¿Se entiende?
¿Jóvenes? Ya. Segundo ejemplo. Imagínense que yo quiero calcular la integral entre 0 y 4 de raíz de 2x más 1, por ejemplo. Tengo que buscar una primitiva, ¿sí?, de la función raíz de 2x más 1, ¿cierto? Entonces, recuerden que una manera sencilla de poder hacer esto sería mediante un cambio de variable. Yo podría tomar u igual 2x más 1, ¿cierto? Y si me ayudan acá, si x vale 0, u va a ser 1, y si x vale 4, u va a ser 9, ¿ya? Ojo, ¿cómo se llama? Todas las técnicas de integración que vimos anteriormente se transforman, ¿ok?, a este lenguaje de integración definida, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, con el teorema del cambio de variable, ¿ya?, lo único que tiene que uno tener cuidado acá es que si uno quiere transformar, ¿cierto?, el integrando a otra variable, lo único que uno tiene que hacer es transformar los índices de integración. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Ya. Si yo quiero aplicar, lo vamos a ver un poquito más adelante para que vean qué es lo que ocurre con esta regla de integración por partes. Pero si, por ejemplo, yo quiero utilizar un cambio de variables, recuerden que todo esto está en términos de la variable x. Si yo quisiera hacer un cambio de variable haciendo esto, me está diciendo lo siguiente, que yo la función raíz de 2x más 1, que si x vale 0, esto parte en 1, es una función que es así, ¿cierto? Yo quiero ver cuánto vale su área entre 0 y 4. Esta es mi función raíz de 2x más 1. Sí. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Quiero hacer un cambio de variable. Si yo hago un cambio de variable, ¿cierto? Es decir, si yo hago u igual 2x más 1, ¿sí? ¿Eso qué es lo que me dice? Me dice lo siguiente, que yo esta integral, ¿cierto?, la quiero hacer de un extremo a otro, pero ahora de esta manera, ¿cierto? Como raíz de u, y el de x es 2 veces, ¿cierto? Esa era la técnica que usamos antiguamente con integral indefinida, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, y que tiene que hacerse con cuidado, es que lo que quiero integrar ahora es la función 2 veces raíz de u. ¿Sí? Y lo que yo quiero hacer es que esta área que está acá, tiene que coincidir con esta área de la función que está acá abajo. ¿Sí? Ahora, para que ese cálculo coincida, ¿ya?, lo que uno tiene que prestar atención es en qué se transformó este punto 0 y en qué se transformó este punto 4. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo yo puedo obtener estos índices de acá? Que son mis índices de integración. Recuerden que aquí este índice está asociado cuando x vale 0, ¿cierto? Acá arriba. Aquí estamos con el eje X. Y esto yo lo quiero transformar al eje U. ¿Sí? Pero, si X vale 0, ¿cuánto vale U? Aquí yo simplemente reemplazo. U ahora va a valer 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenía que tener cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la integración no va a partir desde 0. Este punto 0 en el eje U ahora se transformó en el punto 1. Vamos a dar en rojo. Este 0 que está acá se transformó en el punto 1. Y este punto 4 acá arriba, si yo lo reemplazo, me va a dar 4 por 2, 8, son 9. Entonces, este 4 que está acá se transformó en el punto 9. Entonces, si esto yo lo pienso geométricamente, ¿ya? Esta área de la curva raíz de 2x más 1 que está entre 0 y 4 va a ser lo mismo que el área bajo la curva de la curva, ojo, sorry, eso no es un 4, de la curva 2 raíz de u, pero cuando yo la considero entre 1 y 9. ¿Se entendió eso? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ahora aquí simplemente puedo integrar. Recuerden que, como estoy haciendo una integral definida, una de las propiedades era que si yo tengo una constante, la constante puede salir para afuera. Entonces, esto me queda 2 veces raíz de u. Y una primitiva de la función raíz de u es u a la 3 medios entre los extremos 1 y 9. Es decir, esto es 2 veces 9 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, disculpe, profe, ¿de dónde salió ese 3? ¿Este 3? Sí, porque ahí comprendo que ¿Dónde sacó sa- la U de la raíz, pero el 3 no sé de dónde salió. Porque yo tengo integral entre 1 y 9, ese 2 que había ahí lo vamos a arrojar hacia afuera, de u a los medios, ¿cierto? ¿Cuánto era la integral de u a alguna potencia? Era u a la potencia más 1, se me olvidó esto, disculpen, dividido en el exponente, ¿cierto? Ahí sí. Todo esto entre 1 y 9. Entonces, aquí me quedo con 2 sobre 3 medios por u a la 3 medios evaluado entre 1 y 9. ¿Se entendió ahora por qué sale el 3 medios? Es solamente de la integración. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Ya. ¿Se entendió la idea? Ojo que cuando yo quiero hacer integral de nuevo definida y quiero hacer un cambio de variable, tengo que tener mucho cuidado con cómo varían los extremos de integración. ¿Sí? Y es justamente porque ocurre esto. ¿Ya? Cada punto de integración, recuerden que hace referencia a un cálculo de área. ¿Sí? Ya. Si me permiten un segundo.
¿Hay alguien tratando de entrar a la clase? Veamos, pasemos a la PPT número 10. Otra técnica de integración que habíamos hablado las clases pasadas. Recuerden que la más sencilla era esta técnica de sustitución, ¿sí? Otra técnica un poco más compleja tenía que ver con la regla de integración por partes. ¿Qué es lo que me decía la regla de integración por partes? Si usted tiene una función f de x multiplicada por la derivada de una función g, ¿cierto? Esto era la función f por la función g menos la integral entre a y b, ahora de la derivada de la f por la función g. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo a esto le pongo integrales definidas? Es decir, yo ahora trato de calcular la integral entre un a y un b. Si yo traspaso todo el lenguaje de la regla de integración por partes, lo único que cambia, o disculpen, aquí le había puesto un a y un b, antes solamente estábamos hablando de integrales indefinidas. Entonces, si yo la defino ahora, acá tengo que poner integral de a a b, y este producto que está acá sale definido como la diferencia entre el extremo superior menos el extremo inferior. Es decir, lo que está acá es f de b por g de b menos f de a por g de a. ¿Ya? De esa forma es que se puede llevar a cabo el cálculo utilizando una regla de integración por partes de forma definida. Veamos un ejemplo inmediatamente. Imagínense de que ustedes quieren calcular integral entre 0 y pi de x. La vamos a cambiar, la vamos a hacer distinto a el que está en las PPTs. Porque en las PPT número 10 sale integral entre 0 y pi de x por coseno, pero es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Si ustedes hacen la regla de integración por partes, ¿qué es lo que deberían hacer? O recuerden que si la quieren realizar, recuerden que algo sencillo, ¿qué es lo que uno hacía? Aquí yo tengo una f, y esto lo estoy multiplicando por la derivada de una función, ¿cierto? Entonces, si yo quiero aplicar la regla de integración por partes, la función f es x, ¿cierto? Y la derivada de la g me da la función seno. Eso quiere decir de que la función g tiene que ser coseno, ¿cierto? Porque, ojo, la derivada del coseno es menos seno. Como aquí no hay un menos, tengo que colocarlo ahí. Se me olvidó eso. Entonces, ¿cómo me quedaría la regla de integración por partes, pero de forma definida entre 0 y pi? Esto sería f por g, es decir, menos x por coseno de x, donde el menos salió de acá abajo, menos integral, ojo, se me olvidó los límites de acá, que sería entre 0 y pi, menos la integral entre 0 y pi de la función g, es decir, menos coseno de x por la derivada de la función f,
que la derivada de la función f, si es x, la derivada vale 1, en dx. ¿Sí? Esto me va a quedar como menos. Recuerden la notación, lo que significa eso es esta función evaluada en el extremo de arriba, es decir, pi por coseno de pi, menos esta función evaluada en el extremo de abajo, es decir, 0 por coseno 0, y este menos que está acá, lo vamos a sacar, me va a quedar más integral entre 0 y pi, de la función coseno de x. ¿Sí? Entonces, esto me está quedando, eso obviamente da 0. Entonces, aquí me quedo con menos pi coseno de pi. Y ahora tengo que resolver esta integral definida que está acá. ¿Sí? Y una no es 0. ¿Cierto? Entonces, esto me quedaría como seno de x evaluado a los extremos 0 y pi. ¿Sí? Es decir, esto me daría menos pi seno en pi. Ya que seno en 0 da 0. Bueno, seno en pi también da 0. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes, se entendió el cálculo? Sí. Ya. Bueno, por último, en este primer bloque, ya, es que quiero comentar lo siguiente. Recuerden que al principio estuvimos hablando del área bajo la curva, ¿cierto? Y obviamente, en un sentido geométrico, el área bajo la curva tiene que ser un número positivo, ¿sí? Cuando uno calcula la integral definida de una función, que no necesariamente es positiva, ¿sí? Es que ahí nace el concepto de que puede haber un área, pero con un signo negativo, ¿cierto? Entonces recuerden que en uno de los ejemplos que hicimos recién, si yo, por ejemplo, calculaba la integral de coseno entre, por ejemplo, entre 0 y pi, ¿sí? O mejor, hagámoslo así. Si uno calculaba la integral entre pi medios y pi de la función coseno, esto nos da menos 1. ¿Sí? Es decir, esta área que está acá solamente se le da una connotación de que es un área negativa, aunque no tenga sentido, pero sabe de antemano que es el cálculo del área que está ahí, pero simplemente con un signo negativo. Entonces, ahora, para poder y generalizar un poco área entre curvas. Les pido por favor que si no van a hacer una pregunta se muteen, por favor. Área entre curvas, entonces imagínense que ustedes tienen dos funciones, f y g, funciones integrables. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el área que existe entre la función f y g?
esa área, si me permiten un segundo, voy a tratar de mutear, no sé quién me está... Si ustedes quieren calcular el área que existe, vamos a anotar acá abajo, imagínense que ustedes tienen una función f y por otro lado tienen una función g. Si ustedes quisieran calcular, por ejemplo, el área que existe entre el intervalo a y b, por lo que encierran estas dos curvas, es decir, todo esto, eso está dado por la integral entre a y b del valor absoluto de la diferencia de las dos funciones. ¿Sí? Ahora obviamente entenderán que tratar de calcular la antiderivada de una función que tiene un valor absoluto puede ser un proceso un poco complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace como regla general? Voy a borrar un poco acá. Ya tengan en mente que queremos hacer esa integral. Vamos, borradita. Mira, toma. Entonces, imagínense lo siguiente. Voy a cambiar un poco la gráfica de las funciones. ¿Ya? Imagínense que ustedes tienen que la función g, imagínense que es algo así. Esta va a ser mi función g. ¿Ya? Y mi función f podría ser algo así. ¿Aló? ¿Ya? Oh. Disculpen un segundo que voy a mutear nuevamente. No sé quién está hablando. Ya. Entonces, imagínense que yo quiero calcular esto. Supongamos que este A y hasta acá llego en B. Entonces, ¿cuál es la regla? Yo quiero calcular esta área, ¿cierto? Que va entre A y B. Si yo quiero deshacerme, ¿ok?, del valor absoluto, esto lo puedo hacer simplemente ya haciendo lo siguiente. Yo voy a hacer una diferencia de las funciones de la siguiente manera. Yo voy a tener una línea vertical en cada tramo, ¿cierto? Y, por ejemplo, sabiendo que aquí hay un punto de intersección, llamémoslo C, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer primero es que voy a calcular una integral entre A y C. ¿Y de qué me va a llevar esta línea vertical? Es que en el integrando, primero me voy a poner como primera función a la función con la cual, cuando yo baje en esta línea vertical, me pegue el primer cabezazo. Dense cuenta que si yo bajo acá, la función que está por arriba es la función que está en azul, ¿cierto? Entonces, aquí sería f de x menos el segundo cabezazo, me lo estoy pegando en la línea roja, ¿cierto? Que sería la función g. Y con eso ya me arreglé la vida entre A y C, porque dense cuenta que pasado el punto C, este comportamiento cambia. Entonces, ojo, que tengo que llegar integrando hasta B. Después vamos a hacer una integración entre C hasta el siguiente punto de intersección. A este llamémoslo D. Entonces vamos a hacer una integral entre C y D, ¿ya? Y vamos a hacer el mismo ejercicio.
Si yo tiro una línea vertical y yo bajo por ella, dense cuenta que el primer cabezazo me lo pego en la función que está en rojo. Es decir, aquí yo tendría que poner la función g ahora primero. Y le vamos a restar la función que está por abajo. El segundo cabezazo está en la función en azul. Entonces, aquí tendría que yo poner f de x. Ya hicimos el siguiente tramo entre c y d. Ahora hagamos el último tramo. Dense cuenta que aquí ya no hay más intersecciones, que tendría que ser la integral entre d y b. Y mismo ejercicio. Línea vertical, primer cabezazo está en la función f, es decir, aquí tendría que poner primero f de x, y restamos, y dense cuenta que el segundo cabezazo hacia abajo me lo estoy pegando en la línea roja. Entonces aquí tendría que restar la función g de x. ¿Sí? Y todo este cálculo me estaría dando toda esta área que está acá. Toda el área alturada. Y de esa forma, con ese simple ejercicio, es que me puedo deshacer de los valores absolutos. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Ya, si no hay preguntas, por favor tomemos una pausa, nos juntamos en unos 15 minutos, ¿sí? Para que el siguiente bloque solamente nos dediquemos a hacer ejercicios de varios tipos de cálculos de áreas bajo la curva o entre curvas. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya, nos juntamos unos 15 minutos más. En el segundo link que envió el correo, ¿cierto? Así es, segundo link Gracias. del correo.